Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este seminario web. Como muchos de ustedes saben, tenemos seminarios web todos los martes y jueves. Martes estamos con temáticas de finanzas personales y los jueves con temáticas de finanzas profesionales. Les doy las gracias a todos nuestros espectadores. Ya tenemos más de 100 personas viéndonos a través de Zoom y también estamos compartiendo este seminario a través de Facebook. Como ustedes saben, o muchos de ustedes, porque siempre se van conectando a nuestros seminarios, tenemos un espacio de 20 minutos para la presentación de hoy y después tenemos un espacio para responder a todas las preguntas que ustedes tengan. Conforme la presentación avanza, pueden ir dejando sus preguntas en el chat o en el espacio preguntas-respuestas. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy día vamos a hablar acerca de los créditos y en esta oportunidad tenemos los dos expertos que nos acompañan y ellos son representantes del Banco Sol. Tenemos a Jaime Saavedra y a Juan Carlos Medellín. Banco Económico, Natalia. Perdón, del Banco Económico, mil disculpas. Antes de empezar, simplemente de cederles la palabra, por favor, quiero explicarles acerca de los certificados de participación, porque eso siempre nos lo van preguntando. Tenemos un cuestionario, que ponemos el link a ese cuestionario en el chat de Zoom al final de la presentación. Necesitamos que quienes quieran recibir un certificado de presentación, llenen este cuestionario, por favor. Sí hay algunas preguntas sobre la presentación, eso es importante aclarar, y otras preguntas con sus datos personales. Si ustedes completan el formulario, tenemos ya sus datos para hacerles llegar el certificado mediante correo electrónico en las próximas semanas. Ahí sí les pedimos un poquito de paciencia porque como tenemos mucha participación y nosotros somos poquitos, nos toma un poco de tiempo porque hacemos el envío personalizado, pero con toda seguridad, si llenan el cuestionario, van a recibir su certificado de participación. Entonces, bueno, nos están mandando saludos ya de distintos puntos del país. Muchísimas gracias nuevamente a todos por conectarse y muchísimas gracias a nuestros expertos del Banco Económico. Juan Carlos, Jaime, les cedo la palabra, por favor, adelante. Ok, gracias Natalia. Vamos a empezar nosotros con Juan Carlos Medellín, mi colega en el banco, explicarles qué son los créditos, ¿no? Es importante informar que esta es una presentación básica, ideal para la gente que por primera vez va a sacar un crédito y para que conozca cómo funcionan los créditos. Entonces, probablemente si alguien ya tiene crédito o algo, sea medio aburrida la presentación. La idea es cabalmente, en el marco de la educación financiera y las finanzas personales, enseñar a la gente cómo funcionan los créditos, ¿no? Y cómo funcionan sobre todo los créditos en nuestro país. Entonces, como dice el título, hoy vamos a ver qué es un crédito y algunos criterios para acceder al crédito. Vayamos entendiendo primero qué hace un banco. Vamos a hablar de los créditos bancarios, pero hay que entender qué hace un banco. Un banco, por un lado, podemos ver aquí a la izquierda, capta recursos de la gente y de las empresas, instituciones que tienen capacidad de ahorro, que generan excedentes y los cuales los ahorran, ¿no? Entonces, capta recursos a través de instrumentos como cajas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo fijo. Entonces, por un lado hace la captación de recursos y por otro lado hace la colocación de recursos. Es decir, coloca a aquellos que necesitan financiamiento. Pueden ser dependientes, es decir, que trabajen en alguna empresa, institución y requieran un financiamiento para una vivienda, para un vehículo. Pueden ser independientes, gente que trabaja por cuenta propia o profesionales independientes que requieren un crédito para capital operativo, para compra de inventario, para hacer crecer su negocio, o pueden ser empresas, ¿no? Empresas igual, que también requieran créditos para hacer crecer el negocio, para capital operativo. Pero ¿qué es lo importante entender? Hemos visto que de un lado capta y por el otro lado coloca. Entonces, su misión del banco es ser un intermediario financiero. Es decir, lo que le dejan al banco, el banco solo hace trabajar prestándolo
a aquellos que necesitan financiamiento. Entonces es solamente un intermediario financiero. Mucha gente cree que el banco es el que presta su propia plata, su propio capital, su propio recurso, y no es así. Lo que hace el banco es los recursos que recibe externos, los presta y se asegura, bueno, hay mecanismos que permiten asegurar, digamos, la devolución de las captaciones cuando la gente así lo requiera. ¿Qué es lo importante también en este sentido? Entender que toda esta operación de intermediación financiera está regulada por la ASFI y por toda una normativa. Es decir, no es piedra libre, no es dibujo libre, sino todo se tiene que hacer dentro de un marco normativo. Hoy tenemos la Ley de Servicios Financieros 393, la que regula toda la actividad del sector financiero. Y lógicamente los bancos deben acatar toda la normativa que está dentro de esta ley y sus reglamentos, ¿no? Entonces, en conclusión, capta por un lado, coloca. Las colocaciones son los créditos y la función de los bancos es ser simplemente de intermediario financiero y todo regulado por leyes y por la ASFI, ¿no? ¿Qué es el crédito? ¿Cómo se puede definir qué es un crédito? Aquí tenemos una definición que dice es una operación por la cual una entidad financiera, un banco en este caso, pone a nuestra disposición una cantidad determinada de dinero mediante un contrato. Como contraparte, dice, el beneficiario del crédito se compromete a devolver el monto solicitado en el tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas para dichos préstamos, más los intereses, comisiones y otros costos asociados al crédito si los hubiera. Toda persona o empresa puede solicitar un crédito si demuestra tener ingresos suficientes para devolver el capital y los intereses en el tiempo establecido. Entonces, vamos a ir viendo de dónde viene la palabra crédito. Crédito etimológicamente viene del latín, de la palabra creditus, ¿no? Es una sustantivación del verbo credere o creer, que significa cosa confiada. Así, crédito en su origen significa que, entre otras cosas, significa confiar o tener confianza. En este caso se dice que la deuda ha sido a crédito, a plazo, es decir, han confiado en alguien para entregarle los recursos, ¿no? En resumen, crédito tiene que ver con creo y confío en ti y por eso te presto, ¿no? Entonces, para prestarte, yo tengo que estar seguro de que eres una persona de confianza, ya que debo asegurarme que lo que yo te preste me lo devuelvas de acuerdo a lo que se estaría acordando en un contrato para que yo también pueda devolver esos recursos a la gente que ha dejado sus ahorros en el banco. ¿Para cuándo se requiere un crédito? ¿Cuándo es necesario un crédito? Cuando una empresa o una persona no cuenta con recursos propios disponibles para invertir en un momento dado, para adquirir un determinado bien de consumo, puede ser una vivienda también, o para financiar un servicio. En estos casos puede recurrir a una entidad de intermediación financiera que, previa evaluación de la capacidad de pago, otorgará el préstamo. Aquí nos está dando otro dato importante, que para dar un crédito hay que evaluar la capacidad de pago del que está solicitando, ¿no? Esa es una tarea que hacen todos los bancos. Antes de solicitar un crédito, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero hay que saber en qué se va a invertir, porque eso es lo primero que les va a preguntar el banco. ¿Cuál es el destino del crédito? ¿Para qué necesitan? Entonces uno dirá para una vivienda, para capital de trabajo, para comprar maquinaria, para comprar un lote, ¿no? Entonces es importante saber en qué voy a invertir esos recursos. Segundo, en el caso que yo esté sacando un crédito como independiente o para un negocio, debo conocer muy bien en el negocio al que lo voy a destinar. Es decir, tengo que tener experiencia de al menos un año
en la actividad que yo estoy llevando a cabo. Tercero, debo tener claro y estar seguro del compromiso que se está asumiendo. El crédito es un compromiso serio, donde estoy recibiendo recursos de terceros para hacer trabajar mi negocio o para hacer una inversión, con la obligación que tengo de devolver eso paulatinamente, ya sea mes a mes, a veces hay cuotas bimestrales, trimestrales en algunos casos. Y luego, debo estar seguro de poder responder y cumplir con las cuotas, ¿no? Suena obvio, pero eso es importantísimo. ¿Qué tipos de crédito hay? Por lo general hay créditos de consumo, que son de libre disponibilidad. En muchos casos se gestionan bastante rápido, son a corto plazo, pueden ser de 1 a 3 años, y para uso de destino personal. Puede haber un crédito, por ejemplo, de compra de vehículo, donde la garantía es el mismo motorizado y el plazo dependerá de cada institución, del acuerdo que hagan, pero los plazos pueden ser hasta 8 años, entre 5 a 8 años para la compra de un vehículo. Puedo comprar vivienda y bajo el crédito de vivienda hay otras modalidades, ¿no? Por ejemplo, la remodelación o compra de lote o la vivienda misma, donde la garantía es la vivienda o el lote. Y en estos casos, por lo general, son créditos de largo plazo, es decir, estamos hablando de más de 10 años. Hay créditos que llegan fácilmente hasta 30 años, ¿no? De financiamiento de una vivienda. Por otra parte, tenemos los créditos comerciales, que eso es lo que utilizan las empresas. Estos créditos pueden ser de inversión o capital operativo para adquirir bienes, maquinarias, insumos y otros similares. El plazo y monto dependerán mucho del tipo de negocio. Y también hay los créditos productivos, ¿no? Es para la inversión también y capital de operaciones, pero para el sector, en muchos casos, agroproductivo, donde yo transformo la materia prima para tener un producto a la salida de mi proceso de transformación, ¿no? El plazo y monto en estos casos también dependerán del destino y las garantías del crédito. La ASFI define los créditos de esta manera: crédito empresarial, donde dice que crédito cuyo objetivo es financiar actividades de producción, comercialización o servicios de empresas de gran tamaño. A eso se llama crédito empresarial. Hay el crédito PYME, que es para pequeñas y medianas empresas. Es un crédito otorgado con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización o servicios. Luego viene para empresas más chicas, que las conoce como microcrédito, donde dice que es un crédito otorgado a una persona natural o jurídica o a un grupo de prestatarios con el objeto de financiar actividades económicas de pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades. Luego también identifican el crédito de vivienda, que es un crédito otorgado a una persona natural o jurídica destinada a la adquisición de un terreno, construcción de una vivienda o para la compra y mejoramiento de una vivienda. Y coincide con lo que hemos visto hace rato, con el crédito de consumo, que es un crédito concedido a una persona natural con el objetivo de financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios, y cuya fuente principal de pago es el salario de la persona o ingresos provenientes de actividades independientes adecuadamente verificados. Digamos, puede ser un profesional independiente, puede ser un arquitecto, un ingeniero, un médico, un odontólogo, ¿no? Hay 4 condiciones básicas que los bancos evalúan en un crédito, y eso es importante que la gente que va a sacar un crédito tenga en cuenta. La primera condición que va a evaluar un banco va a ver si tiene una fuente de repago. Es decir, si todos los meses me va a poder pagar la cuota, ¿no?, del crédito. Entonces, tiene que verificar un banco la fuente de ingresos y cómo es esa fuente de ingresos en el tiempo. Por normativa, en el caso de dependientes, por ejemplo, se puede prestar hasta el 25% de los ingresos netos para pagar la cuota. Es decir, si yo recibo 10,000 bolivianos de sueldo al mes,
puedo endeudarme para pagar una cuota de 2.500 bolivianos por mes. Eso es lo que me permite la norma, ¿no? Entonces, lo que se evalúa aquí es la capacidad de repago, ¿no? De dónde se va a generar la cuota, de dónde va a salir la cuota para pagar el crédito. Lo segundo que evalúan los bancos es el carácter del solicitante del crédito. Se llama carácter porque se evalúa el comportamiento de pago que ha tenido, si ha estado en otras instituciones, si esto se verifica mucho con la calificación que tiene en el sistema financiero nacional, se confronta su comportamiento en las centrales de riesgos o en la central de información crediticia de la ASFI. Entonces, se verifica si esa persona ha tenido un comportamiento bueno de pago, si ya tenía un crédito anterior o si no ha cumplido con los pagos regularmente, ¿no? Entonces ya tendría otra calificación. Entonces, eso es lo que se evalúa, ¿no? Entonces, si van viendo poco a poco, va yendo dentro de la definición lo que es un crédito, ¿no? En la medida que voy avanzando en estos pasos, voy teniendo más confianza en la persona a la que le voy a prestar el dinero. Lo tercero que ven las instituciones financieras o los bancos en este caso son las garantías, ¿no? Puede ser una garantía hipotecaria, es decir, de un bien inmueble, ¿no? Puede ser una garantía prendaria, puede ser una garantía personal, inclusive hay otro tipo ya de garantías no convencionales, que así lo denomina la ley, ¿no? Desde patentes y otras cosas, pero para el caso, para hoy día, lo importante es entender que pueden haber garantías hipotecarias, prendarias, personales, ¿no? Y lógicamente, para otorgar un crédito, el cuarto punto importante debe estar establecido dentro de lo que marca nuestra normativa en la Ley 393 de Servicios Financieros y sus reglamentos, ¿no? Los créditos se reglamentan sobre todo en los reglamentos de la ley. Entonces, no puede estar al margen, ¿no?, de lo que indican los reglamentos de la normativa. Entonces, esas son las 4 condiciones básicas para evaluar un crédito y eso es lo que tiene que tomar en cuenta cada persona que va a sacar un crédito por primera vez. ¿Cómo es la composición de una cuota de crédito? Aquí podemos ver a la derecha una imagen de lo que es un plan de pago, ¿no? Entonces, aquí vemos la cuota 1, la cuota 2, la cuota 3. Aquí dice cuánto es el interés. Aquí dice cuánto es el pago a capital y cuánto es el saldo que va a ir descontando mes a mes. Este es un plan de pago básico, ¿no? Entonces, en una cuota, cuando yo pago una cuota mensual, pago el capital, por una parte, pago el interés, y el interés en muchos casos puede ser fijo, y en la mayoría de los casos, además, fijo más variable, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo funciona esto. Después es importante entender que cuando yo pago la cuota de un crédito, también estoy pagando los seguros. Un seguro que se paga siempre es el seguro de desgravamen. ¿Qué significa eso? Significa que por alguna razón, en el transcurso, mientras yo tengo contratado el crédito y voy pagando, me sucede algo o fallezco, este seguro de desgravamen termina de pagar el crédito por esa persona que ya no va a poder pagar el crédito que ha fallecido, ¿no? Entonces no queda endeudada esa persona ni endeuda a otras personas, en este caso. Pero es por eso que todos los créditos sí o sí vienen con un seguro de desgravamen. En algunos casos también hay algunas instituciones que, por ejemplo, en este tiempo que ha habido de la cuarentena y del COVID, todo, han colocado el seguro de empleo o el de desempleo, ¿no? Entonces, cuando uno pierde el trabajo, el seguro le sigue pagando sueldo, ¿no? Por unos meses más hasta que pueda encontrar otro trabajo. Y en muchos casos también se ofrecen, sobre todo es importante para la gente que es independiente, que en muchos casos no están afiliados a la caja,
como un dependiente se ofrecen los créditos de salud, de manera de que esa persona también pueda acceder a servicios de salud mientras va pagando su crédito, ¿no? Entonces, junto con la cuota, pueden venir además estos otros cargos, sobre todo el de los seguros. Vayamos viendo qué es la tasa de interés, ¿no? Dice, es el pago que se recibe por el monto de depósito efectuado en una entidad de intermediación financiera. Es el costo o precio que paga una persona por usar el dinero que recibe en calidad de préstamo. Entonces dice la misma ley, nuestra ley 393, dice, la tasa de interés debe estar fijada a través de un contrato entre la entidad financiera y el cliente. Y no puede ser modificada de manera unilateral por la entidad financiera sin que el cliente esté de acuerdo. La tasa de interés establecida en el contrato rige por todo el tiempo que transcurre el crédito y solo puede ser modificada a través de otro contrato o de una adenda al contrato, que es un contrato adicional o accesorio al contrato principal. Y la tasa de interés, sobre todo la no regulada, por lo general se fija el monto de la tasa en función al riesgo, ¿no? A mayor riesgo, más alta va a ser la tasa y a menor riesgo, la tasa va a ser menor. Vayamos conociendo en nuestros créditos, sobre todo en nuestro país, mucho se habla de la tasa fija, de la tasa variable. ¿Qué es la tasa fija? Es la tasa de interés contractualmente pactada entre la entidad supervisada y el cliente, que no puede ser reajustada unilateralmente en ningún momento durante el plazo que se ha pactado, como fija el contrato cuando la modificación a ser realizada afecte negativamente al cliente. La tasa de interés variable es la tasa de interés contractualmente pactada entre la entidad supervisada y el cliente que se ajusta periódicamente, es decir, en la medida que varía, de acuerdo con el plan de pagos pactado. Y esto tiene que ver en función a las variaciones de la tasa de interés de referencia, o la TRE. Han debido escuchar siempre que viene más variable, más TRE, ¿no? O de una tasa internacional publicada por el Banco Central de Bolivia. Entendamos qué es la TRE. La TRE es la tasa de interés efectiva pasiva promedio ponderada de los depósitos a plazo fijo, calculada considerando todos los plazos de las operaciones de estos depósitos del sistema bancario en general, correspondientes a la semana anterior a la fecha de contratación de la operación o de ajuste de la tasa variable, según corresponda. Esta tasa se obtiene considerando las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo del sistema bancario, en todos los plazos en que las operaciones sean pactadas durante los 28 días anteriores a la fecha de cierre de la semana de cálculo. La TRE para cada denominación monetaria es publicada semanalmente por el Banco Central de Bolivia y se considera vigente la última tasa publicada. Es decir, el Banco Central hace un cálculo de la tasa de referencia y eso lo publica todos los días. Entonces, muchos bancos, a veces cuando ofertan sus créditos, no importa, puede ser de vivienda, de vehículo, de capital operativo, normalmente dicen así, tasa fija 2 años puede ser al 6% a partir del mes 25, es decir, del tercer año, tasa fija más TRE. Es decir, el 6% más la variable que esté en ese momento de futuro, ¿no? Entonces, uno debe entender que cuando viene con TRE, la tasa no solamente va a ser ese 6%, como está en este ejemplo, va a ser mucho más que el 6%, va a ser probablemente 7, 8% en total, ¿no? Dependiendo de en cuánto está la tasa de referencia. Eso es importante tomar en cuenta al momento de contratar el crédito. Conozcamos ahora qué es la Central de Información Crediticia o los buros de información crediticia. Aquí, ¿qué nos dice cómo respondemos a estas preguntas? ¿Qué es la Central de Información Crediticia? Es una base de datos
que registra el comportamiento histórico mensual de los pagos realizados por los prestatarios del sistema financiero y sus niveles de endeudamiento. Es decir, cada vez que se hace, que uno saca un crédito, ya está registrado en esta central de información crediticia. Después preguntan, ¿no? ¿Cuándo mis datos se reportan a la central de información crediticia? Los datos son registrados en la central por la entidad de intermediación financiera cuando contratas un préstamo o garantizas un crédito. O sea, también entra a la central de información crediticia el garante. Mucha gente piensa que es malo, entonces, ¿es malo que mi nombre esté registrado en la central de información crediticia? No, no es malo. Todos los que tenemos crédito, ¿no? O somos garantes de un crédito, estamos registrados en la central de información crediticia cuando obtenemos o garantizamos un crédito. Por el contrario, es beneficioso si la información crediticia muestra un cumplimiento de nuestras obligaciones. ¿Se acuerdan lo que yo les decía hace rato del carácter? Entonces, si yo pago puntualmente mis créditos, tengo una calificación A, como es así como califica, entonces, pues, mi carácter se ve positivamente, ¿no? No solo para la central de información, sino para otras instituciones que acudan a verificar el comportamiento de pago de una persona, ¿no? ¿Qué otras preguntas hay normalmente respecto de la central de información crediticia? Cuando mi nombre deja de estar registrado en la... ¿Cuándo mi nombre deja de estar registrado en la central de información crediticia? Dice, dejas de ser reportado a la central de información cuando la operación de préstamo ha sido cancelada en su totalidad. Sin embargo, tus antecedentes crediticios serán expuestos en un archivo histórico por 5 años. Es decir, él tenía un crédito que lo pagó hace 3 años y sigue informando de que hoy no tiene más créditos y su comportamiento ha terminado de pagar con una calificación A, ¿no? Que esa es la mejor calificación que una persona podría tener en este sistema. ¿Qué debo hacer? Dice, si mi nombre fue reportado a la central de información crediticia por error. Bueno, hay que acudir a la entidad de intermediación financiera que erróneamente reportó a la SIC, portando los documentos de respaldo necesarios y solicitar la rectificación. ¿Qué otro dato es importante? Si tienes un buen historial crediticio de pagos registrados en la SIC, serás considerado un cliente con pleno y oportuno de pago, ¿no? Eso significa un cliente CEPOP. Y un cliente CEPOP puede beneficiarse con mejores condiciones de financiamiento en futuras operaciones de crédito que uno solicite a cualquier entidad financiera, ¿no? Entonces, como mis datos son muy buenos, yo puedo acceder a que, por ejemplo, alguna entidad financiera me dé alguna preferencia en la tasa, una tasa menor, digamos, ¿no? Si soy considerado un cliente CEPOP según la Central de Información Crediticia. Fíjense lo importante, eso habla de mi carácter, ¿no? De cómo es mi comportamiento de pago. Bueno, veamos cómo funciona este tema de la calificación, ¿no? Entonces, la calificación de riesgo que tiene cada persona y que está registrada en el SIC, como hemos visto en la Central de Información Crediticia, ¿no? Tiene varias categorías, ¿no? Por ejemplo, la categoría A dice que se encuentra al día con una mora no mayor a 5 días. Cuando ya pasa a una categoría B, se encuentra con una mora entre 6 y 30 días. Cuando pasa a una categoría C, se encuentra con una mora entre 31 y 55 días. Cuando pasa a una categoría D, se encuentra con una mora entre 56 y 75 días. Cuando pasa a una categoría E, se encuentra con una mora entre 76 y 90 días. Y lo peor que le puede pasar a alguien es estar categorizado en la categoría F. Se encuentra en una mora mayor a 90 días. Es decir, esa persona no va a ser sujeto de crédito, nadie va a creer en esa persona a futuro en ningún lugar, ¿no? Y es más, es nada raro que está en procesos judiciales de por medio, ¿no?
arreglar esa deuda. Entonces, según la calificación, para no alargar mucho, vamos a ver los extremos, cuáles son los criterios de la calificación. ¿Ya? Veamos la calificación categoría A. ¿Qué dice la ASFI? La categoría A corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago reflejada en flujos de caja operacionales positivos, suficientes para cumplir con el pago a capital e intereses de acuerdo con los términos pactados. Los deudores de esta categoría cumplen con el pago de sus cuotas y cuentan con una gestión administrativa eficiente. O sea, habla bien de uno, el tener una categoría A. Vayamos al otro extremo, que es una categoría F. ¿Cómo define la categoría F la ASFI? Dice, corresponde a prestatarios de manifiesta insolvencia, cuyo patrimonio es escaso o nulo y no existen fuentes alternativas propias ni de terceros para cumplir con sus obligaciones financieras. Se incluyen en esta categoría a prestatarios que se encuentren en ejecución por un periodo superior a 24 meses, independientemente del valor de las garantías. Entonces, es así como funciona la central de información crediticia. Uno está registrado en esa central. Lógicamente, si tiene la categoría A, va a tener muchas ventajas, ¿no? Va a ser sujeto de crédito, puede acceder a mejores tasas, siendo un cliente CEPOP, ¿no? Pero en el caso que esté en una categoría inferior, las cosas ya no van a ser tan fáciles para esa persona en el mundo financiero. ¿Qué consejos finales podemos dar sobre los créditos? Es importante siempre llevar un registro de los ingresos y egresos que uno tiene, ya sea como persona y ni qué decir como empresa, ¿no? O como profesional independiente. Y lógicamente es mucho mejor si es documental, si yo tengo contratos, si yo tengo facturas, si yo tengo recibos, si yo tengo notas de venta. Siempre es importante llevar un registro de los ingresos y de los egresos, porque el banco es lo primero que va a pedir al momento de que alguien solicita un crédito. Segundo, es siempre bueno analizar ofertas de diferentes entidades. Si bien todos los bancos ofrecemos créditos, pero es bueno siempre conocer qué pide cada banco. No todos los bancos pedimos lo mismo, ¿no? Tercero, dice, a la hora de comparar las propuestas, considere siempre los gastos asociados. Como hace rato decíamos, pueden haber los seguros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué seguros están incorporando en el crédito o qué seguros no los están incorporando? ¿Qué más hay que tener en cuenta? Un crédito supone un compromiso que pone a prueba nuestra seriedad y responsabilidad. Eso lo tenemos que tener presente, ¿no? Los atrasos e incumplimientos van a ser registrados en su informe de crédito y luego a uno le puede perjudicar para futuras operaciones financieras, ¿no? Y por lo contrario, pagar puntualmente las cuotas nos aporta una buena calificación en el sistema financiero y da mayor facilidad para conseguir créditos en el futuro. Eso es lo que se llama cuidar el carácter, ¿no? Después hay que contabilizar los gastos regulares o familiares mensuales y hay que ver si me da para pagar una cuota, ¿no? Si yo tengo un excedente para poder pagar luego una cuota del crédito. En situaciones difíciles, cuando alguien tiene un crédito y por alguna razón no puede pagar su crédito, es importante que inmediatamente se ponga en contacto con la institución o con su oficial de crédito y negocie un plan de pago, ¿no? Siempre hay una salida, las instituciones financieras siempre estamos abiertas y dispuestas a entender lo que sucede con los clientes. En resumen, ¿qué podemos decir sobre los créditos bancarios y lo que hace la banca? Dice, la esencia de los bancos es captar dinero del público y otorgar préstamos, lo que es conocido como intermediación financiera. No tienen la obligación de dar créditos a cualquier persona o empresa.
por lo que parte de las reglas que existen al momento de otorgar un financiamiento son que el banco debe conocer al cliente. Para dar un crédito tiene que estar seguro a quién le está entregando el dinero ajeno, porque este dinero es de otras personas, ni siquiera es dinero del banco, ¿no? Entonces el banco debe conocer al cliente y ver si esa persona está preparada para asumir esa deuda. Esto es lo que en muchas ocasiones sucede, que los bancos piden papeles y la gente dice piden muchos papeles, pero ese es el objetivo, conocer a la gente y estar seguros de que es una persona de confianza a quien se le va a entregar un monto de dinero bajo un contrato. ¿Ok? Esto sería entonces. Si ustedes quieren conocer más sobre los créditos, les invito a visitar la página Descubre. Uno puede hacer ahí unos ejercicios y también puede certificarse, ¿no? Es como jugar, ¿no? Uno juega a cumplir una meta, por ejemplo, tener su vehículo y ahorra y después va pagando una cuota. Entonces, eso también les da facilidades para entender mejor cómo funcionan los créditos. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Ha sido una presentación muy completa y muy interesante también para poder entender el funcionamiento de un crédito, del banco y pues información clave. Para algunas personas que nos han preguntado algunos temas que se han respondido durante la presentación, comentarles que la presentación queda grabada en nuestra página de Facebook. Si quieren revisar algo que Jaime comentó, verlo en detalle, lo pueden hacer yendo a la página de Facebook de Asoban Bolivia o a la página de Facebook de Descubre. De esa manera pueden verlo más pausadamente, o revisar, quizás tomar apuntes. De todas maneras, ahora vamos a tratar de responder a una mayor cantidad de preguntas y hemos recibido muchísimas, así que bueno, pues vamos a tratar de ser eficientes. Hay algunas preguntas quizás un poco básicas, pero vale la pena responderlas quizás brevemente. Por favor, Jaime o Juan Carlos, nos preguntan cuál es la diferencia entre capital e interés. Ok, Juan Carlos, por favor, tu colaboración. buenas tardes a todos. Sí, el capital es el dinero que te presta el banco y el interés vendría a ser el costo de ese dinero que el banco te ha prestado, ¿no? El banco, cuando te da el préstamo, te da un plan de pagos y en el plan de pago te describe el capital que hay que ir devolviendo y a la vez a ese capital se suma el interés. Entonces de ahí resulta la cuota. Y en la medida que vas bajando el capital a través del pago de tu cuota, tu interés va bajando. Excelente. Esa sería la respuesta, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, ¿bajo qué normativa se regula los seguros asociados a los créditos, que muchas veces incrementan la cuota mensual? Ok, dentro de las reglamentaciones que emite el ente supervisor de las entidades financieras, están los seguros. Y como mencionaba Jaime al principio, los bancos son intermediarios, ¿no? Captan recursos del público y lo colocan a su vez también a otro grupo de personas. Y para garantizar que se devuelvan esos recursos que el banco ha prestado, es que el banco toma garantías. Y muchas veces esas garantías sufren algún deterioro. Por ejemplo, si tomamos en garantía un vehículo, ese vehículo puede sufrir un accidente, ese vehículo lo pueden robar. Si es un inmueble, puede, no sé, reventar una garrafa, le puede caer un rayo, ocurre algún incendio. Entonces ahí vienen los seguros, en el caso de vehículos, seguro de vehículo. En el caso del inmueble viene el seguro que le llamamos contra incendios, ¿no? O contra algún accidente que pueda sufrir. Eso, como le decía, es para asegurar que el banco pueda recuperar el importe de lo que ha prestado, ya sea a través del deudor que lo viene devolviendo o en el caso de que el banco ejecute la garantía, pues la pueda ejecutar y pueda reponer lo prestado. Perfecto, y la normativa entonces estaría dada por ASFI o en este caso que de los seguros por APS, quizás esa aclaración vale la pena hacerla, por favor. Sí, es ASFI el que solicita o requiere de los bancos, ¿no?, que aseguren los bienes
que toman los bancos en garantía. Y obviamente a su vez esto viene regulado también por la APS, ¿no? Excelente, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. Nos preguntan a qué se refiere la capacidad de pago, cómo se mide, cómo se evalúa. A ver, en términos sencillos, para un independiente, la capacidad de pago la medimos, digamos, de la utilidad que genera ese cliente en su negocio, le restamos sus gastos familiares y ese importe que nos resulta debería poderle cubrir la cuota que va a asumir o la cuota del monto de crédito que quiere prestarse del banco. Y en el caso de un independiente, perdón, de un dependiente, se mide en función al ingreso líquido o el ingreso neto que percibe, ¿no? Ahí, como mencionábamos también en la presentación, por norma, para créditos de consumo, lo máximo que podemos asumir de ese líquido pagable es hasta el 25% para fijarle una cuota al cliente. Y en los créditos de vivienda, ese porcentaje puede subir hasta un 35% o en algún caso hasta un 40%. Perfecto, muchas gracias. Y con esta aclaración respondemos también a otras preguntas que nos habían llegado. Otra pregunta, quizás una estimación. ¿Cuál es la incidencia del seguro de desgravamen en el pago de la cuota mensual de amortización del crédito? Es bien pequeña, ¿no? A ver, por darle un ejemplo, de 1.000 bolivianos, estaríamos hablando de 8 bolivianos, ¿no? O 10 bolivianos en el mejor de los casos. Entonces, estamos hablando de un 0,80 hasta un 1%. Perfecto. Otra pregunta, también con el tema del seguro de desgravamen, pero en este caso nos preguntan, ¿el seguro paga, bueno, el seguro paga, ¿no? Cuando hay un fallecimiento quizás. Y la pregunta es, ¿con quién se queda el bien? ¿Con el banco o con algún familiar? A ver, quiero entenderle a la pregunta. Nos dicen, a ver, la voy a leer tal cual. Dice, buenas tardes, ¿ese seguro de desgravamen paga el seguro? ¿Con quién se queda el bien? ¿Con el banco o algún familiar? Claro, entiendo que, bueno, la deuda ya está pagada gracias al seguro, pero el bien de quién, finalmente, ¿con quién se queda? Ok, ahí hay herederos, ¿no? Entonces los herederos luego se apersonarán al banco con su documento de herederos y ellos recogen la minuta de cancelación y los títulos del inmueble para hacer su trámite de levantamiento de gravamen. Perfecto. Vamos a ver otras preguntas. Bueno, hay preguntas un poquito más específicas, quizás vamos a ver un par de ellas. ¿Qué sucede si una persona contrata un seguro de desgravamen, pero al culminar el contrato esa persona no fallece? ¿Se le devuelve algún monto de dinero? No. Esto es igual que cualquier persona particular contrata un seguro de vehículo, ¿no? Para cualquier cosa que le pueda ocurrir, un accidente. Mejor si no ocurre el accidente, ¿no es cierto? Pero la aseguradora no te va a devolver porque ya te ha cubierto cualquier contingencia que pudiste haber tenido en ese tiempo que contrataste el seguro. Así es, ¿no? Como dicen, mejor tener el seguro y no necesitarlo que lo contrario. Así es, correcto. Así es, bueno. Una pregunta sobre microcréditos. No sé si en este caso en el Banco Económico lo tengan, pero a lo mejor tú tienes la respuesta. ¿Qué tasa de interés mensual se cobra en entidades financieras para microcréditos? La tasa de créditos pequeños, le llamamos nosotros, están alrededor del 20-21%. Y depende mucho de las garantías y también de los plazos. Personas que quieren créditos con garantía hipotecaria de inmueble, las tasas son mucho más bajas. Pero créditos, como también mencionábamos en la presentación, con garantías más simples, ¿no? Prendarias, por ejemplo, créditos con garantía de inventarios o de mercadería. Esos créditos, por el perfil o por el riesgo que conlleva, las tasas son un poco más altas y estamos hablando de un 20-21% en lo que es el banco. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta sobre los requisitos para un crédito, en este caso de vivienda social. La pregunta es, ¿dónde pueden encontrar los requisitos y sobre todo si es que los requisitos son los mismos en todas las entidades financieras? Son los mismos
Entiendo que en las páginas de los bancos están los requisitos, también está, si googlean un poquito, también van a encontrar los requisitos que están normados. La entidad te va a pedir que presentes un negativo de propiedad de bienes, es decir, no deberías tener ningún inmueble a tu nombre para ser acreedor a este tipo de créditos. Y los montos están valorados en UFB, pero en dólares no debería superar el inmueble, el valor del inmueble que vas a comprar no debería superar los $140,000. Ok, perfecto. Nos preguntan también sobre las empresas de microcréditos. Entiendo que no se refiere a bancos, pero veamos la pregunta. Las empresas de microcréditos que otorgan créditos, ¿también otorgan desgravamen? ¿O es a pedido del cliente o es obligatoria su aplicación? Si no lo requiere el cliente, pues tendrá que manifestarlo y además dejar un documento, una nota, una carta, rechazando el seguro de gravamen. ¿Qué sucede, no? Va un poco ligada a la pregunta que me hacían hace rato, o lo que tú complementabas, es mejor no necesitar el seguro. Entonces, al principio, la gente ve que se le añade un cargo a su cuota y muchos no la requieren. Entonces, le dicen al banco, no quiero pagar el seguro de gravamen. Pero lastimosamente ese cliente llega a fallecer, después viene la esposa, vienen los hijos y dicen, le reclaman al banco y le dicen, pero ¿acaso los bancos no tienen un seguro de desgravamen? ¿No? Claro. Entonces, nosotros hacemos analizar bien a las personas en qué consiste el seguro de gravamen. Y como lo explicaba bien Jaime, consiste en que no se le traspase la obligación a los herederos o a los hijos en caso de que llegue esa persona a fallecer. Y no necesariamente a fallecer, Natalia. Puede inclusive el seguro, muchos de los seguros que ofrecen o están otorgándose en los bancos, te ofrecen la cobertura de incapacidad permanente o temporal. Es decir, que por alguna razón, ¿no? tengas un accidente en el trabajo y ya no puedas seguir trabajando, pues el seguro también va a cubrir el saldo de la deuda. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Bueno, también tenemos algunos comentarios. Nos dicen excelente exposición, gracias por el webinar. Eso pues va para Jaime, para ti, Juan Carlos. Y vamos a ver algunas preguntas más. Sí, nos hemos pasado el tiempo, así que les agradezco mucho, Jaime y Juan Carlos, por su tiempo. Vamos a tratar de responder algunas preguntitas más, por favor. Claro que sí. En esta ocasión nos preguntan sobre la TRE. Nos dicen, ¿la TRE no es denominada como el promedio ponderado de los DPFs a 180 días? Hay un reglamento o una norma que modifica el cálculo de la TRE, que lo hace el Banco Central, si no me equivoco, es a fines del 2018. Y es el promedio de los depósitos que captan las entidades financieras del público, ¿no? Y a eso hay que aplicarle la fórmula que también la modificó el Banco Central en esta fecha que les acabo de dar, ¿no? Entonces, no solamente es los depósitos a plazo fijo a 180 días como era antes, ¿no? Ahora es el promedio de los depósitos, llámese depósito a plazo fijo, caja de ahorro, que los bancos captan del público. Aquí, si me permite, aquí estaba compartiendo, cabalmente tengo el cálculo que hace el Banco Central, pero a ver un ratito. Aquí estoy compartiendo. Fíjense, el Banco Central, si ustedes entran al sitio web del banco, van a tener la explicación de la modificación que se ha hecho en junio del 2018. Por alguna razón se me está saliendo, pero pueden ver, digamos, para estar más seguros de cómo es el cálculo porque es una fórmula, ¿no? Que ha sido modificada en el 2018. Pueden acceder al Banco Central y pueden ver ahí en qué consiste, cómo es el cálculo de la fórmula, ¿no? En este caso. Perfecto, Jaime, muchas gracias por el dato. Veremos entonces alguna otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo puedo eliminar mi nombre de la central de riesgo después de 10 años o se elimina automáticamente?
Yo le diría que no se elimina, ¿no? Los bancos, a través de los burós de información, guardan ese histórico y va a quedar el récord de mal pago, en este caso, de esa persona. Entonces, lo que tendría que hacer esa persona es ir a ese banco o esa institución financiera y arreglar, ¿no? Cancelar. Y de esa manera, pues, le van a dar un certificado de que esa deuda ya está extinguida y con eso yo creo que pudiera después acceder a un financiamiento en otra institución financiera. Ok, gracias. Nos mandan también saludos desde Sucre, muchas gracias. Y saludos también a todos nuestros espectadores. Ya hemos superado las 300 personas. Muchísimas Muy bien. gracias. Sí, excelente. Nos preguntan, yo tengo un crédito y pago puntual, pero soy garante de una tercera persona, la cual se atrasa con su pago y me perjudica como garante. La pregunta creo que está incompleta. A lo mejor hasta ahí dice mi nombre y ahí se acabó. A lo mejor era un tema de la central de riesgos también. No sé si puedes aclarar algún tema sobre este punto, por favor. Claro que sí. Si yo puedo pagar bien mi crédito, pero si yo soy garante de otra persona en otro banco, igual daña mi récord de carácter, como mencionaba Jaime, ¿no? Una deuda garantizada o una deuda indirecta es una deuda de la persona que garantiza. Nosotros tomamos al garante justamente para garantizar que ese deudor que por ahí no tiene otras garantías, no tiene un inmueble para hipotecarnos o un vehículo, confiamos en esa persona y por eso viene a ser también garante. Deudor, ¿no? Deudor indirecto. Entonces, si su garantizado no pagó, igual le afecta y va a tener problemas para poder recurrir a otro financiamiento si es que quisiera refinanciar su préstamo en la misma entidad o en otra entidad. Perfecto, muchas gracias. Eso también responde a varias de las otras preguntas que teníamos sobre el tema de los garantes. Pasemos a otro tema. Nos preguntan, si deseo amortizar un crédito, ¿esa amortización grava interés? El interés que le cobra el banco es sobre el saldo que adeuda hasta ese día que usted quiere ir a hacer el pago. Me explico. Debe 100.000 bolivianos y quiere ir a amortizar 50.000 bolivianos. ¿Ya? Entonces va con los 50.000 bolivianos, el banco le va a cobrar el interés de los días transcurridos desde su última cuota hasta hoy. Ese es el interés que va a pagar y está sobre los 100.000 bolivianos. Una vez pague los 50 o amortice los 50, su saldo capital va a disminuir y a partir del siguiente día el interés le va a gravar sobre el saldo que adeuda, es decir, sobre los 50 que restan, ¿no? Así funciona. Y está igual expresado de esa manera en el plan de pagos. Ok, perfecto. Una pregunta muy específica. ¿Los extranjeros con visa definitiva están habilitados para créditos? Tienen que tener carnet emitido por Bolivia, ¿no? Por el CEGIP de extranjero. Con eso ya se habilitan para poder acceder a un préstamo. Perfecto. Ahora tenemos varias preguntas sobre una reprogramación. ¿Qué es una reprogramación? ¿Cómo se la realiza? Una reprogramación se la aplica a los clientes que han tenido problemas, ¿no? En su generación de ingresos y por ende han deteriorado su capacidad de pago. Entonces, generalmente lo que hacemos en estos casos, volvemos a evaluar, es como dar un crédito de nuevo, se los vuelve a evaluar y lo que hacen los bancos es le amplían el plazo, le hacen una adenda al contrato original, se amplía el plazo de tal manera que su cuota disminuya. Si pagaba, por ejemplo, 1.000 bolivianos mensual, al extenderle el plazo, esa cuota puede bajar a 800, 700 bolivianos, de tal manera que la persona ya pueda acceder con la reducción de sus ingresos, pues a una cuota que el banco nuevamente le calcula a su medida de su economía actual. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también, bueno, es algo bastante específico también, en el caso de un fallecimiento por coronavirus, que es, bueno, una situación que estamos viviendo, ¿no? Lamentablemente, ¿también aplica el seguro de desgravamen? Habría que ver ahí las cláusulas del seguro, ¿no? Porque en algunas cláusulas excluye pandemia
Y la verdad que no sé si en todos los bancos están aplicando. Obviamente, a partir de la pandemia que hemos sufrido, eh, los seguros ya incluyen, pero como estos seguros fueron contratados antes, desconozco si en algunos bancos había o no la cobertura. Ok, gracias. Vale la pena entonces acercarse a su oficial de créditos y hacer la consulta. Tenemos otra consulta también sobre el seguro de desgravamen. Nos dicen, en el caso de un crédito de vivienda, en caso de fallecimiento de uno de los esposos, ¿cubre el total de la deuda? Sí, depende quién tenía o quién había tomado el seguro. Normalmente lo toma el titular del préstamo y no el codeudor, pero es opcional. Los clientes pueden requerir que ambos tomen el seguro, ¿no? Pero sí, en el ejemplo o en la consulta, si el que falleció fue el codeudor y no había tomado el seguro de gravamen, pues no, el seguro no le va a cubrir. Ok, gracias. Con temas seguros también, nos dicen, ¿es normal que te cobren otro seguro aparte del seguro de vida? ¿Es legal? Estos otros seguros, los bancos los ofrecen y nadie te obliga, ¿no? Tienes que acceder a tomar. O caso contrario, explicaba bien, en el caso del seguro de desgravamen, el cliente que quiera tomarlo, pues, a sabienda de lo que eso significa, en caso de alguna contingencia, pues manifiesta que quiere tomar el seguro, ¿no? Y no se va a... Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver una pregunta más que acaba de llegar. ¿Genera impuestos el seguro y el interés y el préstamo? ¿Hay algún tipo de impuesto? A ver, por el cobro del seguro, le van a emitir una factura, ¿no? Pero por el interés no. No sé si a eso se refería la punta. Sí, me imagino que sí, ¿no? La verdad, si había algún tipo de interés, perdón, de impuesto. Bueno, pues vamos a parar ahí. De todas maneras, hemos respondido a un 98% de las preguntas y pues, les agradezco muchísimo, Juan Carlos y Jaime. Ha sido el webinar más largo que hemos tenido, pero el más completo y muy, muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias. Ahora No, también respondiendo algunas preguntas sobre el certificado de participación. Comentarles que en este momento estoy colocando en el chat el enlace. Sí, por favor, quienes quieren acceder a un certificado de participación sobre este seminario web, pueden acceder a este enlace. Se abre el formulario y bueno, lo pueden dejar ahí, cosa de que en cuanto cerremos, lo completan con calma, lo envían. Si reciben la confirmación de que hemos recibido el cuestionario, que lo completan, con seguridad van a recibir su certificado de participación en las próximas semanas. Nos están poniendo que no llega el enlace. Ahora mismo vamos a reenviarlo. Entre tanto, estamos recibiendo muchos comentarios que nos dicen gracias, excelente presentación, felicidades. Así que muchísimas gracias, Jaime, Juan no, Carlos. gracias a la gente que se preocupa y es importante siempre conocer cómo funciona. Ahora, Asoban ha tomado la iniciativa de crear estos webinars donde todas las oportunidades que hay en la banca se están presentando, ¿no? Entonces es importante que la gente esté participando de estos webinars. Todos los bancos estamos explicando un tema en específico y es importante, a veces por desinformación o por no conocimiento, la gente pierde oportunidades, ¿no? Para aprovechar algunas ventajas, algunas cosas que dan los bancos, ¿no? Ya habíamos hablado, por ejemplo, anteriormente de los pagos con códigos QR, ¿no? Y muchas ventajas que hay, inclusive en temas de créditos, como hoy día hemos visto. Exacto, Jaime. Para nosotros es un gusto poder acercarles todos estos temas, toda esta información y que la puedan poner en práctica. Y como decías, hemos tenido temas muy interesantes, como por ejemplo el de pagos por QR, y comentarles o reiterarles que todas las grabaciones de los anteriores seminarios web están en nuestra página de Facebook. Pueden visualizarlos con calma e ir descubriendo todos estos temas para que puedan facilitarles la vida. Estamos recibiendo más comentarios en los que nos agradecen. Muchas felicidades, muy buena presentación, gracias. Gracias a ustedes, gracias
a nuestros expertos. Voy a colocar una vez más, por si acaso no lo hubieran recibido, el enlace hacia el cuestionario. Y también había un comentario sobre el programa de educación financiera Descubre. Nos preguntaban acerca de la certificación. Ahí aclararles, para que no se confunda, que eso es un programa de educación financiera aparte. Es muy completo, es todo un recorrido que obviamente va a tomarles un poco de tiempo porque es un curso completo de finanzas que al ser concluido les otorga un certificado de participación, ¿no? Entonces pueden tener el certificado de Descubre y también los certificados por cada uno de los webinars a los que asistan. Por si acaso, una última vez. y con eso ya concluiríamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jaime. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Muy buenas Carlos. noches. Gracias a la gente que nos ha acompañado. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.